Vamos a comenzar por un concepto que está en el código ASME de ensayos no destructivos. Algo estuvimos charlando la pasada reunión acerca del radiografiado. ¿Cuál es el requerimiento del concepto del radiografiado? Bueno, la extensión, o sea, qué cantidad de placas radiográficas yo le voy a realizar a un equipo, se fija o la fija el diseñador durante la etapa de diseño. Y es para cada equipo en particular una distinta. Si bien hay un concepto general, el análisis se tiene que realizar equipo a equipo, unidad a unidad. Básicamente, la elección de cuál es la extensión del radiografeo va a depender de los requisitos del servicio, los requerimientos del código y, en particular, los requerimientos del diseño para alcanzar eso que hablamos la otra vez de la eficiencia de junta. ¿Qué quiere decir un poco esta secuencia de información? Requisito de servicio, ¿por qué? Porque el ASME tiene una catalogación en un lugar a donde el único servicio especial, podríamos llamarle, de lo que es la parte de un recipiente, es el servicio letal. Entonces, para aquellos equipos que quedan clasificados dentro de esa clasificación servicio letal, hay un requisito de radiografía que ya está preestablecido. Después, esta segunda parte es que el código me impone en función del material a partir de qué espesor yo debo hacer un determinado número de ensayos radiográficos. Pero si ninguna de estas dos se cumplen, la elección está basada en el diseño que que cada diseñador adopte para cada unidad que vaya a diseñar. Concepto de el radiografiado full. Cuando, digamos, planteémoslo de esta forma, cuando el radiografiado full no es requerido por un servicio especial, lo que estamos mencionando, o sea, lo que es servicio letal o el espesor del material, el alcance del examen está elegido por el usuario y el fabricante al momento de hacer el diseño del equipo. Y el alcance de la examinación, algo que mencionamos la otra vez, es una cuestión técnico-económica. Cuando tenemos menos examen, como consecuencia de eso, tenemos una menor eficiencia y entonces requerimos un mayor espesor. Podemos pasar del radiografiado total al radiografiado parcial spot o al no radiografiado directamente. Entonces, de vuelta hacia el balance, ¿qué es el menor, el costo de los ensayos radiográficos o el mayor costo de los materiales? Bueno, justamente es una decisión técnico-económica que se lleva a cabo en, digamos, equipo a equipo. En la práctica, en general, siempre hay una preponderancia mayor de la eficiencia asociada a un menor espesor. Entonces es preferible en general, termina siendo, mejor dicho, preferible en la práctica realizar más ensayos no destructivos, más placas radiográficas, que penalizar el espesor y tener un recipiente de mayor espesor con todo lo que eso conlleva. Básicamente vamos a identificar estos tipos de radiografiado. El radiografiado full, que el código ASME lo identifica con un nomenclador que se llama RT1. Está definido en dos parágrafos distintos. En el parágrafo este UW11 se definen qué costuras hay que radiografiar en un equipo en toda su longitud para que ese equipo sea considerado RT1. Esto es importante porque que un equipo sea radiografiado full no es sinónimo que todas las uniones soldadas se tengan que radiografiar, sino está establecido cuáles son las que sí tienen que ser radiografiadas como concepto. Y estamos hablando todo lo que vimos la otra vez, todas las longitudinales, las categorías A, todas las circunferenciales, la categoría B, y algún caso de alguna conexión que era la categoría C, cuando se excede una relación de diámetro o espesor. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Que un equipo sea radiografiado full, de acuerdo el concepto de RT1, no es sinónimo de que todas las uniones tienen que ser radiografiadas. Muchas tienen que ser radiografiadas, no todas. El personal que hace los ensayos no destructivos tiene que cumplir determinada calificación. La propuesta y te la envío para que la evalúe y después, en todo caso, conversamos. Per- Perdón, ¿Mm? perdón, hay alguien que creo que tiene el micrófono abierto, si lo podría cerrar. De vuelta, el personal que hace los ensayos no destructivos tiene que cumplir determinada calificación, que es una norma
que el ASME regula, que es la SNT. Esa norma SNT está desarrollada por, digamos, la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, que se denomina ASNT. Y el ASME de hace un tiempo a la fecha incorporó algo que antes no estaba claro ni definido, que también acepta programas de certificación como el ISO 9712, que es el más reconocido acá en Argentina. Entonces, hay equivalencias de aceptación del programa de la calificación del personal, que antes era un poco ambigua y había que tal vez hacer alguna documentación paralela. Bueno, hoy día el ASME lo reconoce. ¿Qué es lo que estamos hablando respecto a requisitos asociados al material? El ASME regula a través de esta tabla el espesor por encima del cual el ensayo radiográfico de las soldaduras es mandatorio. Entonces, supongamos que nos paramos en esta primera línea, que es, en general, todos los aceros carbono de uso estándar de recipientes a presión se clasifican con unos números identificadores, que es el número P y grupo. Este sería el primer material, sería el P1, grupo 1, 2 y 3. Estos materiales, por encima de 32 milímetros de espesor, tiene que ser radiografiado en forma total. Independientemente de que yo como diseñador quiera hacer otra cosa, bueno, no lo puedo hacer. Puedo, en rangos inferiores a ese, jugar con las eficiencias para jugar con los materiales y los espesores, pero por encima de este valor no lo voy a poder hacer. Esto que está acá, este P3, es un material que es una aleación ya un poco más alta de carbono molibdeno, restringe el espesor a un espesor menor. Este material 4 son materiales de cromo molibdeno, digamos, el requisito es 16, y estos materiales que están acá son aleaciones al cromo molibdeno, digamos, de mayor grado de aleación, perdón, son en general oscilan entre 5% y 9%. Bueno, como ven, la excepción es 0 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo espesor que se suelde, tiene que ser radiografiado en forma total, no es optativo. Acá no puedo jugar con eficiencias y, digamos, para obtener espesores. Es mandatorio. En la medida que el material se vuelve un material cada vez más complejo, Ahí, más riguroso, bueno, cada me vez, pareció. cada vez es más chico el límite de la excepción. Ahora pasemos a lo que el código ASME identifica como radiografiado spot, que tiene un Dani, identificador que se llama... Perdón, Dani, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo puede cerrar, gracias. El radiografiado de spot está definido en otros dos parágrafos, pero ¿cuál es el concepto que hay que señalar? Que el radiografiado de spot es un control estadístico de la habilidad que tiene un soldador o un operador de soldadura para depositar material que se considera sano, apto. Es una herramienta de inspección y control de calidad. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace a través de radiografías puntuales que se deben de realizar directamente después de una soldadura, y lo que están demostrando es que el trabajo está realizado, mejor dicho, en el peor de los casos, que no está realizado de acuerdo con un procedimiento satisfactorio. ¿Cuál es el concepto? Que si yo voy a hacer un equipo cuyo ensayo radiográfico determiné como diseñador, que es RT3, no voy a esperar a hacer todas las soldaduras y hacer todos los ensayos. Tiene que haber una consecución en las tareas para hacer los ensayos en la medida que se vaya iniciando la soldadura, para verificar que el procedimiento es el adecuado, que el soldador está haciendo su trabajo en forma eficiente, y tener una respuesta, una estadística temprana respecto a que los resultados sean satisfactorios, porque si yo no estoy obteniendo esos resultados, lo tengo que detectar en una forma, en un estadio temprano de la fabricación. Un recipiente que ha sido aprobado bajo el concepto de radiografía spot puede contener algún defecto en alguna otra soldadura que yo no radiografié, después la radiografío y encuentro en esas soldaduras algún defecto, pero como no fueron las soldaduras que formaron parte del grupo de radiografías que se debe realizar para calificarlo como spot, eso no invalida el resultado anterior. ¿Cuál es el concepto? Que si yo quiero tener ningún defecto de soldadura,
tengo que eliminarlos y quiero eliminarlos todos, bueno, la única forma de controlar esa fabricación es a través de un radiografiado RX del 100%. Los requisitos para el ensayo radiográfico están en un parágrafo determinado, UW52. Son los mismos requisitos en términos generales, con la diferencia que ahí el ASME regula cuál es la cantidad mínima de placas radiográficas y, digamos, lugares habituales donde se deben realizar y la cantidad mínima de exposiciones de soldadura que hay que hacer para poder catalogar a esa construcción como radiografiado spot. Y los criterios de aceptación de una placa radiográfica full y respecto a una placa spot no son exactamente los mismos. No hay tantas diferencias, pero cada uno tiene su singularidad. ¿Qué es lo que sucede? Si yo hago una placa radiográfica de un equipo que fue definido como spot y detecto que esa placa radiográfica no cumple con los requisitos de calidad que me fija el código, bueno, tengo que hacer radiografías adicionales para intentar convalidar la soldadura. Eso tiene toda una secuencia que si vuelve a fallar la segunda placa repetida, hay que hacer más placas repetidas y va regulando la cantidad mínima y las ubicaciones. Hasta un límite determinado, una cantidad máxima de adicionales. Si yo alcancé esa cantidad máxima de adicionales que el código regula y no estoy logrando calificar las soldaduras que no cumplen los requisitos, bueno, hay una única solución posible a eso, que es hay que remover la soldadura en forma completa y hay que resoldarla nuevamente toda. Ya no hay forma de salvar, por decirlo así, esa soldadura con estas placas adicionales que fui realizando. Después hay algo que salteamos, entre comillas, porque estamos hablando del RT1 primero, que era el full, el RT3 luego, que es el spot, pero en el medio hay una categoría que se llama RT2, que en términos generales para muchos equipos es digamos, un nivel de radiografiado que da un buen balance económico entre espesores y ensayos no destructivos. Para hacerlo simple es un poquito más complejo, pero para poder ponerlo en términos, digamos, fáciles de entender, esto implicaría que las soldaduras categoría A, las que nosotros, digamos, el ASME identifica como A, pero conocemos como longitudinales, esas costuras son ensayos, son radiografías al 100% de su extensión. Y las B y las C, o sea, las circulares y las de conexiones, son radiografiadas en forma spot. Acá hay un pequeño error en la leyenda que no está escrita, pero lo que quiere decir es, estas costuras, esta y esta, las ensayo con RT1, con el concepto de full, por decirlo mejor. Y estas circulares, esta y esta, categoría B, también, y C, dependiendo la dimensión, puede ser una u otra, pero como concepto, estas circulares las ensayo con RT spot. Entonces, esa sumatoria o esa combinatoria de full en costuras longitudinales, que son las que llevan el mayor esfuerzo mecánico en el equipo, y las costuras circunferenciales, que tienen menor esfuerzo mecánico, combinada full las primeras y spot las segundas, me permiten clasificar ese equipo como un RT2. Después existe un cuarto grado que se llama RT4, que tal vez contrariamente a lo que la lógica diría, que comencé de full el primero, el RT1, después este 2 que hablamos recién está en el medio de combinación de full y spot, y después este RT3 que es todo spot, el RT4 no es un, digamos, un decrecimiento en la calidad de los ensayos, sino que es cuando es RT1 o full en parte del equipo, pero no logro clasificarlo como 1, 2, 3 o 4, perdón, 1, 2 o 3 en forma completa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un equipo que tenga una serie de combinatorias de radiografiado que no se encuadra exactamente en ninguna de las 1, 2 o 3 anteriores y se llama RT4. En algunos casos muy particulares, podría llegarse el caso
paradójico en el cual un RT4 tenga un nivel de ensayos radiográficos más alto que un RT1, porque recuerden que estamos hablando que en algunas costuras, yo lo mencioné, pero está bien tipificado en el código, hay algunas costuras circulares que el código no me requiere que las radiografíe full en un equipo que es un RT1, pero si yo por algún requisito particular lo quiero hacer, estoy trabajando por fuera, por sobre el código, por decirlo de alguna forma, a un nivel de exigencia mayor, ese equipo podría ser identificado como un RT4. De vuelta, no es ninguno del 1, 2 o 3 anteriores. Y después, como último en la cadena, tengo un equipo en el cual no tiene ningún ensayo radiográfico, no tiene ningún identificador RT, no hay un RT5, o sea, un equipo que no tiene ensayos radiográficos no tiene ningún identificador RT, que son básicamente equipos que están diseñados a presión externa solamente. Y si yo tomo, ahora veo esta tabla de eficiencia de juntas, y no tomo una eficiencia mayor a la columna C, no requiere radiografía. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar esta tabla. Algo habíamos mencionado en la pasada exposición. El código lo que expone a nivel radiográfico es el concepto que la eficiencia no puede ser mayor a la que está indicada en estos campos. Entonces, si yo a un equipo, a todas las soldaduras a tope, no le hago ningún ensayo radiográfico, mi eficiencia máxima es 0,7. Eso no implica que yo por diseño pueda tomar la opción de considerar en mis cálculos una eficiencia menor. De vuelta a lo que, perdón, juntas diseñadas con una eficiencia de junta no mayor al indicado en la columna. Entonces, si yo no estoy diseñando ninguna junta con una eficiencia mayor de 0,7, puedo considerar el ensayo radiográfico nulo, sin radiografía, y estoy dentro de esta línea. Algo que por ahí se mencionó muy por arriba, es algo que es lógico, pero simplemente para reforzarlo, cuando yo estoy hablando de las eficiencias de las unidades soldadas, mi límite máximo, mi último valor umbral es 1. Es como que si el metal fuera todo continuo, no tuviese ninguna unión soldada. No hay ninguna forma de poder tipificar que una unión soldada tenga una eficiencia superior a la unidad, porque sería, digamos, es algo que es una incoherencia, no puede ser más eficiente que un metal continuo, porque eso generaría, si yo me centro en las ecuaciones, que el espesor sea más chico que un material que no tiene ninguna unión soldada, lo cual no es viable. Pero por eso el ASME aplica un concepto que es bastante técnico riguroso, que es una eficiencia no mayor a las eficiencias que están en esta tabla. Lógicamente, nunca podría tomar una eficiencia superior a 1 en radiografiado full, y nunca, digamos, si yo estoy tomando una eficiencia de 0,7 máximo, podría ser un equipo sin ningún ensayo radiográfico. Hasta 0,7. Si yo estoy tomando en mis cálculos una eficiencia que supera el 0,7, bueno, indefectiblemente tengo que entrar en alguno de estos campos que son de ensayos no destructivos. El ASME también tiene un plan alternativo, que es utilizar ultrasonido en lugar de radiografía en costuras algunas. ¿Cuáles serían? En la costura de cierre de un equipo, imagínense un cilindro que tiene un cabezal por un lado y un cabezal por otro, tal vez sea de una dimensión pequeña donde yo no pueda después ingresar, hacer, colocar la fuente, colocar las placas radiográficas, entonces me encuentro con un problema, o el concepto que el ASME indica, que es que las soldaduras básicas, perdón, las placas radiográficas, perdón, tienen que ser interpretables. Si yo, como, digamos, obtengo una respuesta del especialista en no destructivos, que esa unión por su forma, geometría, materiales, espesores, se considera que no va a ser interpretable, bueno, tengo que dejar de lado el ensayo de radiografía y puedo usar el ensayo de ultrasonido. Hoy día el ensayo de ultrasonido está difundiéndose bastante, sobre todo asociado a
no tener uso de placas radiográficas. No es el ultrasonido tradicional eh, que se usaba antes de ecopulso digamos, con un dispositivo relativamente sencillo, con un transductor en forma manual y un palpador, digamos, sino es sistemas algunos automatizados o semiautomatizados. Lo importante que deja una prueba de un registro de todo ese ensayo de ultrasonido, que en el otro caso, con el ecopulso, es simplemente la lectura de un operador a través de una pantalla que va detectando en esa pantalla, trabajando en forma manual, moviendo en forma manual el transductor, va registrando y entonces va interpretando con su conocimiento que lo que ve en la pantalla podría estar asociado a un defecto. El otro deja una prueba fehaciente, una prueba evidente, y poco volviendo a lo primero que quería decir antes, es digamos, no se necesita ninguna fuente de radiografía, que por ahí es tal vez el futuro de los ensayos no destructivos, vaya tal vez en la eliminación o en uso en casos muy, muy particulares de fuentes. A su vez, el código tiene otros ensayos no destructivos: partículas magnéticas, líquidos penetrantes. Establece el código en qué casos hay que usarla. En general son preparaciones de biseles para soldar o cuando la pieza supera un espesor, pero ninguno de esos ensayos de partículas magnetizables ni líquidos penetrantes son ensayos que tengan que ver con el valor E de eficiencia que yo estoy teniendo. Son ensayos complementarios, pero la única forma de jugar en el ASME 8 División 1 con la eficiencia es trabajando sobre los no destructivos que hablamos de radiografía, que son de volumen, básicamente. O sea, me permiten ensayar el volumen de la unión soldada. Todos estos ensayos que estamos viendo son superficiales o subsuperficiales, no atacan en ninguna ecuación a las eficiencias. La única forma de tomar eficiencias mayores o menores es a través de los ensayos volumétricos, básicamente el ensayo radiográfico. En resumen, ¿qué ensayos no destructivos tenemos en el código? Radiografía de la soldadura, que pueda tener que ver con el servicio especial que estamos hablando, ese servicio letal que impone un requisito de radiografiado mínimo, o por diseño, lo que hablamos yo, decido como diseñador qué eficiencia tomo. Esa eficiencia me trae automáticamente de la mano una necesidad de qué cantidad de ensayos radiográficos tengo que hacer. Están los líquidos penetrantes o partículas magnetizables, que en general se aplican ante una prueba neumática, después vamos a ver. Líquidos o partículas en reparaciones o reconstrucciones con metal de soldadura. Y examen visual, que es el que se realiza en la prueba de presión. Eso básicamente son todo el grupo de requisitos de ensayos no destructivos que considera el ASME 8 División. Vamos ahora a una parte que tal vez sea unas más tal vez elaboradas de comprender en primera instancia. Es un tema que hay que ejercitarlo bastante como para poder no cometer un error. Es un tema central que necesita, como decía, bastante práctica para poder incorporarlo de una forma segura. ¿Cuál es el concepto? Los materiales que se usan en recipientes a presión no solo tienen que tener una resistencia mecánica definida, especificada, suficiente, sino también tienen que tener una tenacidad adecuada. Es lo que hablamos o mencionamos al fin de la charla anterior. ¿Por qué yo no hago un equipo, por ejemplo, de vidrio? Dejando de lado por una dificultad de la manufactura en sí, porque es un material resistente, pero no es un material dúctil. Es un material muy frágil, entonces no tiene una tenacidad adecuada. Como concepto, todos los recipientes a presión están construidos con materiales que tienden a ser dúctiles. Son materiales que puedan absorber cierta energía, deformándose, pero no rompiéndose. Las pruebas de impacto se utilizan para conocer cuánta energía es capaz de absorber un material cuando se impacta con digamos, con un elemento que tiende a destruirlo. ¿Cómo es la prueba? Impactar una probeta a través de, después vamos a ver un pequeño dibujo,
Esa probeta, digamos, es impactada por un martillo que viene en un péndulo, se deja caer de una altura determinada, impacta la probeta a ese martillo, la rompe. Entonces, de esa forma me permite a través de un dial determinar qué cantidad de energía absorbió esa pieza durante el proceso de rotura. Se realiza a distintas temperaturas, después vemos un poco más en detalle. De acuerdo al código de fabricación, el ASME me va a regular a qué temperatura tengo que hacer esos ensayos o tal vez especificaciones del cliente. Puede ser que algún cliente tenga algún requisito particular que me impida o que me fuerce de alguna forma a hacer ensayos a una temperatura por encima de la temperatura del código. ¿Cuál es la energía que el material tiene que absorber? Bueno, la energía depende de un concepto que se llama MDMT, que las identifica con sus siglas en inglés, que es Minimum Design Metal Temperature, que es la temperatura mínima de diseño del metal, el espesor del material, del componente, llamémoslo así, y cuál es la tensión de fluencia del material de ese componente. Básicamente es un conjunto de curvas de excepción a la prueba de impacto, que separa los materiales en función de 4 categorías o 4 curvas. A su vez, eso por un lado, después por otro lado tenemos la mínima temperatura y después tenemos el otro componente que es el espesor del material que estoy analizando. Ahora lo vamos a ver en un gráfico y se va a entender un poco más. Pero el concepto de la curva esta de excepción, o sea, a partir de qué condición se me va a dar, se me tiene que dar para yo tener que hacer un ensayo o no hacer un ensayo, está basado en cosas empíricas, por decirlo de alguna forma, seguras que tiene el ASME, de cuál es la transición que hay entre la condición dúctil a la frágil de un material. Los aceros tienen una transición dúctil frágil que es relativamente abrupta. Bueno, lo que busca justamente todo esto es ver cuál es el valor seguro en el cual esta transición no se produce. ¿Cuál es el concepto? Lo vamos a ver con un gráfico para que se entienda. Yo tengo que buscar la excepción. Entonces, si yo combino una temperatura mínima, un espesor y veo la curva del material, si mi combinación está por encima de la curva que yo estoy analizando, el material está exceptuado. Vamos a verlo un poquito más gráficamente con este ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un material que tiene 60 milímetros de espesor nominal 60 milímetros. Los materiales están separados como hablamos en 4 curvas, es una lista que dice, bueno, en la curva A son estos materiales, la B son todos estos, la C son todos estos, y lo mismo con la D. Yo busqué el material que tengo en cuestión en el equipo, determiné que es curva B. Y mis temperaturas mínimas son 30 grados. Entonces yo intersecto la temperatura mínima de 30 con el espesor y estoy acá. Entonces, como estoy por encima del límite de esta curva, en este punto, esta intersección está por encima de este punto, bueno, esa combinatoria no requiere impacto, estoy exceptuado de impacto. Vamos a la misma algunos parámetros iguales, pero con un cambio. Estoy de vuelta, 60 milímetros de espesor nominal, material curva B, pero bajé mi temperatura de los 30 anteriores ahora a 12 grados. Intersecto, entonces estoy por debajo de la curva de excepción, estoy acá. ¿Qué quiere decir? Que ese material, si yo lo quiero, es que tiene 60 milímetros de espesor, si yo lo quiero utilizar a una temperatura mínima de 12 grados centígrados, le tengo que hacer un ensayo de impacto para determinar que es apto para esa temperatura. Fíjense, como agregado a esto que hablamos, es que si yo continúo esta línea, el intersecto, aproximadamente está por aquí, me muevo a la ordenada y veo 20 grados. ¿Qué quiere decir? Que ese material curva B en 60 milímetros de espesor, digamos que está exceptuado de impacto a temperaturas que están por encima de 20 grados centígrados. Si yo estoy por debajo de 20 grados centígrados, voy a necesitar impacto. Un concepto general, del lado de la seguridad,
en lo que es aceros carbonos, que son los de más habitual uso, y los de baja aleación, siempre se asume que la prueba de impacto es requerida. Yo lo que tengo que hacer es buscar una excepción. O sea, por defecto tendría que hacerla a no ser que encuentre una excepción para no hacerla. Esto es un concepto importante porque el ASME se va a parar del lado de la seguridad. Volvamos a esto. Hay un parágrafo primero en el ASME que es el G, con lo cual, como hablamos la otra vez, es general, aplica a todo tipo de recipiente. Básicamente, antes de llegar a estas curvas, exceptúa a los metales que son P1 grupo 1 y 2, que son los aceros carbonos de vuelta, de uso más habitual. Del ensayo de impacto, yo puedo llegar hasta menos 29 grados centígrados sin hacer el ensayo de impacto. O sea, para temperaturas no inferiores a menos 29. Pero me limita los espesores. Si material está en la curva A es 13 milímetros y si es BCOD 25. Este parágrafo permite exceptuar de hacer ensayos de impacto a muchos equipos pequeños, sencillos, que están oscilando entre 13 y 25 milímetros de espesor de acuerdo a la curva, porque si, digamos, si no existiera esto y vamos siempre a la curva de UC66, bueno, probablemente tengamos que hacerlo. Ahora, si mi equipo está fuera de esta regla de excepción, no la puedo aplicar, o no logro exceptuar, digamos, porque estoy por encima de este o más frío de este o una combinatoria de los dos y no puedo meter, digámosle así, mi equipo dentro de la excepción de UG20F, bueno, voy a tener que hacer todo el análisis este que vimos antes que se hace en UCS66. Como concepto, ¿en qué elementos tengo que evaluar este requerimiento de impacto? Primero, en todos los elementos que retengan presión y también en los elementos que estén soldados directamente a las partes que retienen presión. ¿Qué es partes que retienen presión? Bueno, la envoltura, se le llama carcasa, las conexiones, los refuerzos, los cabezales, tapas planas, y el ASME introduce un concepto que es aquel elemento o anexo que sea esencial para la integridad estructural del equipo. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo tengo un equipo vertical, un formato de tipo torre o columna. Mi pollera de soporte, que está conectada en forma directa al cabezal inferior, bueno, probablemente, digamos, no es una parte retentiva de presión, no está actuando la presión en esto, pero está soldado a una parte retentiva de presión. Y el concepto es que es una parte esencial para la integridad estructural, porque si falla esa parte, podría introducir, si se propagase una fisura en ese elemento por no haber considerado bien este análisis de impacto, podría haber yo, digamos, transmitido esa fisura al material base o podría haber fallado la pollera y podría haberse caído el equipo, por decirlo así. Entonces, está en el criterio del diseñador, del ingeniero de recipientes, separar en aquellos elementos que no son los que directamente, sobre los cuales directamente actúa la presión, bueno, cuáles son esenciales para la integridad del recipiente. En el parágrafo UG84 están los requisitos de este ensayo de impacto, hay un procedimiento que se requiere hacer, de vuelta a lo que hablábamos. Yo tengo que asumir que siempre requiero ensayo, a excepción que encuentre algo que me permita no hacerlo. Por ejemplo, si nosotros en esta filmina anterior, en esta curva, digamos, llegamos a la conclusión de que se requiere a 12 grados centígrados, se requiere ensayo de impacto, bueno, ¿a qué temperatura? O sea, mi excepción la encontré en 20, como tengo una condición de diseño de 12, tengo que hacerlo. Bueno, ¿a qué temperatura tengo que hacer el ensayo? Bueno, a una temperatura no más alta que la temperatura esta MDMT. Puedo hacer un ensayo a 12 grados. No más alto, puedo hacerlo más frío si deseo hacerlo, pero no puedo hacerlo a una temperatura superior. Como mínimo 12 grados o hacia más frío, pero no hacia más caliente. Y cada ensayo se compone con un set de
3 probetas. Del material se extraen al menos 3 probetas. Esas probetas tienen una sección transversal estándar de 10 milímetros por 10 milímetros. Si mi pieza no permite extraer una pieza de esa magnitud, porque es pequeño el espesor que tiene, bueno, puedo hacer unas probetas menores que se llaman subsize, pero tengo que entrar a hacer a unas tablas, hacer unas correcciones, porque me va a penalizar en la temperatura a la cual lo tengo que ensayar. Lo ensayo y tengo que obtengo una energía y tengo que compararla contra la energía mínima que el código me pide para determinar la aptitud del material. Básicamente lo que hago es ensayo las 3 probetas, las promedio, ese promedio como mínimo tiene que tener el valor que el código me establece, me admite que un individuo, digamos, una probeta individual pueda tener hasta 2/3 del promedio, o sea que esté más bajo que el promedio hasta 2/3 y aún así sigue siendo válida. Veamos este ejemplo. Supongamos que ahora es otra probeta. Yo traje una probeta de un material que tenía 30 milímetros de espesor. Independientemente de esto, mi probeta mide siempre 10 por 10. Yo extraje una probeta de un material que mide 30 milímetros. Aquí no se logra ver bien, un poco por ahí el PDF condensó los espesores o algo parecido, pero digamos, estas son distintas curvas que son, digamos, vienen digamos, con en una posición determinada, tiene una pendiente y después sobre unas asíntotas en este lugar. Supongamos que el material que yo estoy analizando tiene una tensión mínima específica de fluencia estos son 250 megapascales, aproximadamente 2.500 kilos de tensión de fluencia. Y mi espesor es 30, entonces yo intersecto el espesor de la pieza con la curva característica del material y obtengo acá 20 Joule. ¿Qué quiere decir? Que mi energía promedio de esos 3 ensayos que haga tiene que ser al menos 20 Joule. En la medida que el material sea cada vez más resistente, por ejemplo 350 MPa, bueno, a partir de un espesor bajo se va a unir con esta, pero a partir de espesores más altos es cada vez más energía que tiene que absorber. Y por encima de un espesor determinado, que esta tabla lo establece en 75 milímetros, se vuelve asintótico en el sentido de que 75, 90, 100, bueno, el espesor que sea, la energía es siempre este valor, que son 24 Joule. No son valores tan altos en la práctica, un acero de calidad que esté, digamos, que cumpla los estándares ASTM, en general nunca va a estar comprometido en estos valores de energía. Lo que sucede a veces es que si se hace un tratamiento térmico inadecuado, si hay algún proceso de fabricación inadecuado, podría verse comprometida este valor. Esta prueba se hace digamos, físicamente en más de un lugar, en el sentido de que se hace sobre el metal base, sobre el metal de soldadura y sobre la zona afectada por el calor durante la soldadura. Aquí lo estamos resumiendo en términos generales. El ASME regula en las posiciones a donde se hace, o sea, se hace sobre una soldadura, se corta, se extrae la probeta, que la probeta tiene que inscribir parte de la unión soldada si la construcción es soldada. Estas las dimensiones que hablamos. Creo que tienen 125 milímetros de largo. 10 milímetros por 10 milímetros la sección transversal, tiene una entalla específicamente hecha, eso da una altura al fondo de 8 milímetros, tiene una profundidad por lo tanto de 2, redondeado al borde. La probeta se enfría en general con nitrógeno líquido, se sumerge en nitrógeno líquido que está a una temperatura determinada, que es esa temperatura mínima, se extrae con unas pinzas especiales, hay un tiempo para extraerla y presentarla en la morsa de la máquina. El péndulo baja, impacta del lado opuesto de la ranura, continúa, lo que hace es transformar energía cinética, perdón, potencial que tiene en el punto alto, cae con su máxima energía cinética, rompe la probeta, parte de la energía la absorbe, sube la probeta hasta un lugar más bajo, donde tiene una energía potencial nueva. La diferencia entre esas energías es lo que la probeta absorbió.
Ese es el concepto general del ensayo de impacto. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, manejarse con las curvas, trazar adecuadamente los espesores, buscar si mi equipo en particular está dentro de la excepción, perdón, de UG20F. Hay algunos materiales que tienen algunos requisitos de impacto particulares. Después, por otro lado, esto que estamos hablando es en aceros carbonos, que son los materiales de uso más frecuente. En aceros inoxidables hay por debajo de temperaturas determinadas requisitos de impacto, pero estamos hablando de temperaturas bastante bajas, ya casi en el servicio criogénico. Digamos, las generalidades es lo que vimos. Digamos, el grupo de parágrafos que el ASME abarca en la parte de impacto, hay que leerlos, interpretarlos, pero bueno, es eh, un requisito, no es algo suplementario, es algo mandatorio. Pasemos ahora a ver el tratamiento térmico de alivio de tensiones post-soldadura que se hace en equipos, que también es un requisito mandatorio del ASME. Un segundito. Básicamente, ¿de qué se trata? Es de la aplicación controlada de calor después de la soldadura. ¿Qué es lo que se busca obtener? Mejorar la calidad de la unión soldada. A su vez, se aumenta la resistencia del metal contra cargas, impacto, corrosión, oxidación. Lo que se está haciendo es remover las tensiones residuales que están en el área de la soldadura. Esa aplicación de calor se hace en forma programada, controlada y durante un tiempo determinado, con un gradiente específico para cada material. Hay toda una serie de requisitos a cumplir, porque para que se cumpla adecuadamente el ciclo de alivio de tensiones hay que cumplir una serie de requisitos determinados del código. El objeto es hacer un tratamiento lento de la unión hasta una temperatura determinada, durante el cual, digamos, el estrés que quedó en el entorno del metal base, la soldadura, en la zona afectada, se vaya, digamos así, relajando y se disipe a través de la estructura. Por eso ese calentamiento tiene que tener una gradualidad en cómo progresa, no puede ser abrupto, el enfriamiento tampoco puede ser abrupto, y hay que alcanzar un tiempo mínimo de mantenimiento para que esa disipación de las tensiones efectivamente se alcance. A su vez, ¿qué es lo que permite hacer esto? Mejora la tenacidad del metal soldado y una zona afectada térmicamente, en español se conoce como SAC, HAZ sería en inglés, en general lo van a ver escrito así. ¿Qué es lo importante? La temperatura de mantenimiento que se alcanza es siempre inferior a la temperatura de transformación, digamos, las curvas de transformación metalográficas o metalúrgicas, por decirlo de alguna forma. Este tratamiento no introduce ninguna modificación en la microestructura metalúrgica, metalográfica del metal. Todas las temperaturas están por debajo de las transformaciones. O sea, no hay ninguna transformación en el metal por hacer este tratamiento térmico, sino lo que se produce, y empíricamente está demostrado, que se produce digamos, se relajan esas tensiones y todo eso se disipa a través de la estructura de la pieza. Asociado a lo que es aporte de calor con este tratamiento, también existe otro concepto que es el precalentamiento antes de hacer una soldadura. La metodología puede cambiar, pero el objeto de calentar una soldadura es reducir la dureza, los esfuerzos en metal base y en la zona afectada. Básicamente, las temperaturas no son altas, dependiendo el tipo de material, puede estar oscilado en el horno de 50 a 100 grados, pero el concepto es que ese aporte de calor durante el proceso de soldadura disminuye abruptamente la posibilidad de que se produzcan fisuraciones. O sea, el metal no puede estar frío, por decirlo de alguna forma, al momento de soldar. Hay una temperatura mínima. Primero, sobre todo, hay que lograr quitar, digamos, remover humedad, pero superado ese umbral, esa temperatura asegura que se disminuya la probabilidad de que existan fisuraciones. Muchos códigos regulan las temperaturas mínimas de precalentamiento sugeridas.
En el ASME está en el división 1 un apéndice determinado donde establece, de acuerdo al grado metalúrgico del metal, cuál es la temperatura mínima de precalentamiento recomendada. Un concepto igual al anterior del impacto. En equipos de acero carbono y acero de baja aleación de cromolibdeno, yo tengo que asumir que el tratamiento térmico es mandatorio, lo tengo que hacer, tengo que buscar la excepción que me permita no hacerlo. Hay un parágrafo que es el UW40 y a su vez hay algunas subsecciones, perdón, pero básicamente es el UW40, donde está cuál es la metodología para hacer un tratamiento térmico. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente el código lo que sugiere distintas alternativas de procesos industriales de cómo hacer el tratamiento térmico, pero básicamente el preferido, y está identificado de esa forma, es una vez que se termina de fabricar el equipo completo, es introducirlo en un horno y hacer el ciclo térmico. De ahí hacia abajo hay una serie de alternativas, esas alternativas pueden incluir, si el equipo es muy grande y no entra dentro del horno que yo tengo, es tratar térmicamente una parte, después tratar térmicamente la que le sigue, hacer la unión soldada y después ese tratamiento térmico en la unión, hacerlo en forma localizada. Hay unas, se llama tratamiento térmico localizado o con mantas. Son unas máquinas que a través de una serie de resistencias aplican calor a unas mantas cerámicas y eso genera, digamos, el crecimiento de la temperatura local, se envuelve la unión soldada, se la calienta, por decirlo de alguna forma, y se hace tratamiento térmico local. Y después, como así un grupo, otra diferencia, otra opción posible, que no es tan frecuente, pero se puede usar, es calentar el equipo a través de una serie de unos quemadores, son bastante especiales, que se introducen por una boca del equipo, el equipo se aísla por completo, la aislación es bastante rigurosa porque el metal está a muy alta temperatura, y se le insufla gases calientes, tiene una ventilación, un tiro forzado, digamos, a veces natural o forzado, dependiendo de los gases. En definitiva, se lo calienta por dentro con gases calientes. Pero digamos, el que tiene el primer orden prioritario respecto a la ejecución es justamente el meter el equipo completo dentro de un horno. ¿A dónde encontramos estos requisitos? Básicamente en este parágrafo que es UCS 56, de vuelta, lo que vimos la otra vez, CS Carbon Steel. Ahí se definen las temperaturas mínimas, tiempos mínimos, que dependen del material y del espesor. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo más fácilmente. Dentro de ese parágrafo tengo una tabla, busco estos requisitos que son tratamientos térmicos de acero carbono y baja aleación. Y me estoy centrado en esto, P1, número 1. Acero carbono clásico de recipientes a presión. Cuando yo hago un tratamiento térmico, veo estas notas. Tengo que buscar cuándo correspondería hacer un tratamiento térmico. ¿Y qué me dice el código? Es mandatorio bajo estas condiciones. Hay algunas salvedades acá, pero básicamente uniones soldadas cuyo espesor exceda 38 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si mi unión soldada excede los 38 milímetros de soldadura, tengo que hacer un tratamiento térmico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Manteniéndolo a una temperatura mínima de 595 grados. ¿Y cuánto tiempo? Lo que me indican estas tablas. Si mide hasta 2 pulgadas 50 milímetros de espesor, es básicamente 1 hora por cada pulgada de espesor. Y en la medida que voy aumentando, bueno, hay siempre como una base mínima de 2 horas más un plus por determinado espesor excedido. Pero yo encuentro en una única tabla cuál es la excepción. Si yo no estoy dentro de esta excepción, perdón, tengo que hacer un tratamiento térmico. ¿Cómo lo voy a hacer? A una temperatura mínima de 595. El tiempo determinado es el que me indica estas tablas. Fíjense si, digamos, conceptualmente como lo ven, 595, 600 grados para hacerlo más fácil, es una temperatura alta, pero no sucede ninguna transformación metalúrgica en el metal de acero carbono a 600 grados, con lo cual no hay nada en la microestructura que se haya modificado por hacer el ciclo térmico. ¿Cómo se controla esa temperatura? Bueno, el código me pide que empiece a controlar lo que está sucediendo
a una temperatura inicial de 425. ¿Qué quiere decir? Que yo podría meter mi pieza cuando el horno está a 425 grados. A partir de ahí es que tengo que empezar, ahí creo que un error debe ser mayor que. A partir de ese momento tengo que empezar, comienza mi ciclo térmico. ¿Cómo lo voy calentando? A un gradiente de calentamiento no más caliente que 222 grados dividido el espesor en pulgadas. Si es una pulgada, por ejemplo, será 222 grados centígrados por hora. Si es 2 pulgadas, 111. No tiene que ser más rápido que 222, y aunque fuera un espesor muy, muy grande, no requiere ir más lento que 56. ¿Cómo hago para controlar ese tratamiento térmico, que ese calentamiento sea uniforme? No puedo tener diferencias mayores a 140 grados cada 5 metros de distancia. ¿Cómo se ejecuta en la práctica? El horno tiene una serie de conexiones de termocupla, el recipiente se le sueldan termocuplas de contacto, cada una distancia que no excede los 5 metros, y se va monitoreando las lecturas de esas termocuplas. El tiempo de mantenimiento no menor al que vimos en la tabla anterior, y la diferencia de temperatura entre el punto más frío y el más caliente cuando estoy en mantenimiento no puede exceder los 83 grados centígrados. Volvamos al anterior, la temperatura es mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en algún lugar podré tener 595 y en otro lugar podré tener 595 más hasta 83 grados, y es aceptable. En general, en la práctica, esto denota que el tratamiento térmico o no se está realizando bien o que el horno tiene algún problema, porque 83 grados es una temperatura relativamente alta de gap entre lo que deseo y lo que tengo. Y si bien el código siempre habla de mínima, en la práctica, en general, casi todas las especificaciones de cliente regulan ese gap, esa temperatura, el umbral, la variación entre la temperatura mayor y menor, que en general no se excede los 20, 30 grados. O sea, 83 para el ASME es bastante generoso. En la práctica, en general, se buscan valores más acotados. Una vez que yo alcanzo ese tiempo de mantenimiento, bueno, ¿qué es lo que hago? Enfrío a una velocidad no más rápido que 280, con el mismo concepto, dividido el espesor, 280 grados por hora si fuera una pulgada, si fueran 2 pulgadas serían 140, con un límite, no tengo que ir más lento que 100. Por debajo de 425 puedo sacar mi pizza del horno, dejarlo al aire calmo, no hay requerimiento de velocidad ni necesidad de registrarlo. Lo que pasa de 425 hacia abajo, ¿cómo controlo lo que hablamos recién, las temperaturas? A través de termocuplas de contacto, donde están directamente soldadas o apretadas en algún caso contra el recipiente, y eso, hay un sistema de cableado mallado, digamos, que lleva unas lecturas del panel de control que opera el operador del horno. Vamos a ver ahora, terminado el ciclo de tratamiento térmico, algunos requisitos de la soldadura. Vamos a mencionar aspectos generales, simplemente la soldadura. Bueno, muchos de ustedes por ahí están en conocimientos, es tal vez la especialidad más monitoreada, más rigurosa que tiene el código. El ASME 8 da algunos lineamientos, lo lleva al ASME 9 de soldadura. Es un tema muy específico, pero vamos a ver algún concepto como para tener a la mano en el momento de poder analizar algún equipo si nos toca hacerlo. Alcances y responsabilidades, digamos. El fabricante es responsable de la calidad de las soldaduras dentro de su organización. Es responsable de hacer los ensayos para la calificación de esos procedimientos de soldadura. Cada vez que se va a unir se va a realizar una soldadura, previamente tengo que tener lo que se conoce en la jerga como el WPS, que es el procedimiento de soldadura, que el ASME regula los parámetros mínimos o la cantidad mínima de información que ese documento tiene que tener, a dónde están qué metales, hasta qué este espesor está calificado, cuál es la velocidad digamos, de las pasadas, por decirlo de alguna forma, cuál es la corriente, cuál es la intensidad, la polaridad,
qué tipo de consumible voy a usar, si corresponde o no a gas de respaldo, una serie de parámetros que tienen que estar anotados en ese documento, que es una instrucción de trabajo que la persona que ejecuta la tarea lee antes de ejecutarla y sigue los parámetros que están ahí indicados. A su vez, esas personas, que son los soldadores, tienen que estar perdón, se me corre para adelante. Tienen que estar calificados y tienen que tener la calificación vigente al momento de realizar la soldadura. No puede hacerse soldaduras de fabricación de equipos, sí puede hacer probetas de calificación para buscar calificar ese procedimiento, pero en fabricación, en producción, hasta que los procedimientos de soldadura no estén calificados y el personal no esté calificado, yo no puedo hacer producciones de soldaduras de producción, no puedo dejarlo en condicional a hacerlo. Tengo que primero tener la documentación respaldatoria y después comenzar. Y lo que es fundamental, yo tengo que tener soldadores. A veces se habla de soldadores o operadores de soldadura porque el soldador es el que hace el trabajo manual y el operador, perdón, es el que hace el trabajo de la operación de una máquina automática o semiautomática de soldadura. O sea, él no interviene en forma manual directa, sino en la calibración de los parámetros de la máquina, el comienzo, el seguimiento, pero no está accionando en forma manual sobre la soldadura. Son operadores de soldadura. Tienen que estar calificados. La calificación se hace en base a determinadas probetas. Eso habilita al soldador a trabajar en determinados materiales, determinados espesores, determinadas posiciones de trabajo, pero el que tenga un soldador una experiencia en la fabricación, si no está debidamente documentada, no es aval suficiente para poder demostrar de que es apto para hacer esa soldadura. Resumiendo, para hacer soldaduras tienen que realizarse de acuerdo a un procedimiento calificado y ese procedimiento tiene que estar escrito en algún lugar, en el plan, en alguna instrucción. Si yo voy a usar un WPS, que es el 001, por decirlo así, bueno, yo tengo que encontrar que en mi documentación de ingeniería, en un plano, por ejemplo, donde tengo el detalle de la unión soldada, diga que esa unión soldada se tiene que hacer con el procedimiento soldadura WPS 001. Soldadores, operadores calificados, utilizar los materiales de soldadura que estén indicados en ese procedimiento de soldadura. No puedo, si yo tengo un procedimiento de soldadura que referencia que estoy habilitado a hacer, utilizar consumibles, electrodos, vamos a lo más común, de un diámetro determinado, bueno, no puedo alejarme de esa instrucción que me da en esa instrucción tengo ese diámetro, tengo que ser consecuente con la información que está ahí. Sobre la pieza se va acuñando con unos cuños de percusión, unas marcas, la identificación del soldador que hizo esa unión soldada y a su vez eso se registra en un documento para hacer un seguimiento, porque después de esta acción hay una serie de acciones posteriores. Cuando se hace, como vimos antes, un ensayo radiográfico, supongamos en un equipo RT1, una soldadura total, esa soldadura está identificada con qué proceso de soldadura se hizo y quién fue el soldador que operó. Eso, digamos, muchas veces tiene que ver con cuestiones de lo que es el seguimiento, las tasas de rechazo de soldadura, la necesidad de recalificar a algún soldador. Bueno, es mandatorio para el ASME poder saber quién fue el operador de soldadura que hizo esa soldadura y que esa es una forma, digamos, unívoca de reconocerla. La responsabilidad del fabricante es inspeccionar la soldadura, que en general la inspección inicial se hace a través de un ensayo visual y después realizar los ensayos no destructivos que le correspondan. Será RX Spot, RX Full o como vimos antes podría ser ningún RX. Vamos a una de las partes finales del código. Pensemos que estuvimos hablando primero de materiales, algo de diseño, aspectos, digamos, generales del código, soldaduras no destructivos. Bueno, se supone que en esta instancia estoy casi con mi equipo terminado. Bueno, vamos a ver las pruebas que tengo que hacer al equipo una vez que el equipo está terminado. El ASME tiene un requisito que es ineludible. Todos los recipientes, cuando se haya terminado su fabricación, todos los ensayos no destructivos estén hechos y aprobados. Y si correspondiera, después vemos de qué se trata, cupones de producción, se ensayaron y se obtuvieron resultados determinados. Hay algunas uniones soldadas
que lo que el ASME requiere es un cupón de producción que se hace en simultáneo con la soldadura del equipo y eso se envía después a hacer, se hace el mismo ciclo, digamos, de tratamiento térmico y se le hacen ensayos mecánicos. Depende de una serie de condiciones, no en todos los casos sucede, pero en el caso que sea requerido, yo tengo esos cupones, se ensayaron con resultados satisfactorios, bueno, cumplí esas etapas, yo tengo que someter el equipo a una prueba hidrostática de presión, lo tengo que presurizar. Algunos requisitos para esa prueba. ¿A qué temperatura hacerla? No es una temperatura aleatoria. El ASME recomienda, es una recomendación que todos los fabricantes toman en forma mandatoria, la temperatura del metal durante la prueba tiene que ser mantenida al menos 17 grados por arriba, o sea, más caliente que la mínima temperatura de diseño del metal que vimos antes. Supongamos que si yo tengo, a través de esas curvas que analizamos, tengo una temperatura de 0 grados y una temperatura de diseño de mi equipo de 0 grados. Busqué las curvas, encontré una excepción, no fue necesario hacer el ensayo de impacto. Bueno, cuando yo lo pruebe hidrostáticamente, el metal tiene que estar al menos a 17 grados centígrados. ¿Cuál es el objeto de eso? Minimizar los riesgos de fractura frágil. Piensen ustedes que a nivel combinación de tensiones y tenacidad es la peor situación que ve un equipo durante toda su etapa de fabricación, porque está al máximo de presión, a la presión mayor, una presión, la mayor presión que va a haber, por decirlo de alguna forma, y por el otro lado, en general, si yo tengo un equipo que por ahí se diseña, que es habitual, a 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300 grados, por decir algo, el equipo, cuando está caliente, la temperatura hace que mis tensiones admisibles bajen, pero yo estoy eligiendo materiales para trabajar en temperaturas calientes. Y si yo estoy en la condición de prueba hidrostática, es la temperatura más fría que va a experimentar el equipo. El equipo típicamente se llena con agua y es necesario monitorear que el metal y el contenido estén en la misma temperatura. Se usan termómetros. Es una práctica que en equipos de deporte se pone mucha atención. Se monitorea la temperatura del metal y la temperatura del agua. Cuando están estables las dos, digamos, es que se puede comenzar a hacer la prueba. ¿A qué presión voy a probar un equipo? Bueno, la presión hidrostática, el ASME, digamos, lo llama hidrostática. En la jerga habitual se dice hidráulica, pero el término correcto es hidrostática. Tiene que ser no menor, de vuelta, no menos que esto. Yo puedo probar a una presión más alta, tengo que verificar que esa presión más alta no me esté generando un sobreestrés en el equipo que no contemplé en ninguna fórmula. Pero como mínimo es esto, 1,3 veces este valor que vamos a ver ahora que se llama MWP por este factor que en general pasa desapercibido, muchos no lo consideran o no tienen dentro del conocimiento que es necesario aplicarlo. Entonces, MWP es la máxima presión admisible de trabajo. Yo puedo asumir que si mi presión de diseño fue 10, 10 kilos centímetro cuadrado, por decir un valor determinado, mi máxima presión admisible de trabajo sea 10 también. En la práctica, en general, esta presión MWP siempre es un poco más alta. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo que construir un equipo, entonces mi espesor requerido por cálculo me dio 11 milímetros. Salgo a comprar la chapa de espesor comercial más cercano que encuentre, y en general están todas en pulgadas. Me encuentro con una chapa de media pulgada, 12,7 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo diseñé en base a 11 y tengo más 12,7, esa parte va a admitir una presión un poco más alta. Todo ese recálculo se puede hacer, pero no queda circunscrito a la envuelta sola, hay que calcular los cabezales, las conexiones, bueno, todos los elementos, y probablemente mi equipo que originalmente tuvo una presión base de 10, yo redetermino esa presión y llego a la conclusión que no, bueno, mi equipo admite no 10, admite 11,5, porque fui poniendo espesores comerciales de otras piezas. Pero bueno, si yo no hago ese recálculo, el código me permite adoptar como presión máxima admisible la de diseño. ¿Y este término qué es lo que quiere decir?
lo que estamos hablando. En la medida que la temperatura aumenta, las propiedades mecánicas de los materiales empiezan a bajar. Yo tengo por ahí un material con una temperatura ambiente, tiene una tensión admisible de, vamos a decir una cifra que suena familiar, en kilos centímetro cuadrado, 1400 kilos centímetro cuadrado, tal vez a una temperatura más bien alta, esa tensión caiga al orden de 700. Entonces, en esta ecuación, la presión va a ser 1,3 veces por esa presión. Ese cociente en este caso es 1400, que es la tensión admisible a la temperatura de ensayo, y esta dijimos era 700. Este cociente da 2. Entonces, la presión no va a ser 1,3 por la presión, va a ser 1,3 por la presión por 2 veces. Es algo muy importante, en general pasa desapercibido, es muy notorio en temperaturas que son más bien elevadas, a temperaturas bajas en general, esto casi siempre da 1 o fracciones muy poco por encima de 1, pero cuando las temperaturas de los equipos son notorias, este cociente toma bastante preponderancia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta presión debe alcanzarse en todos los puntos. Si yo tengo un equipo vertical, yo tengo que poner el manómetro en la parte más alta y ver la presión en la parte más alta. Después, lógicamente, en la práctica, a medida que voy bajando en la altura del equipo, estoy más cerca del fondo que del techo, por decirlo de alguna forma, la presión real que ven esas piezas cada vez es más alta porque tengo la presión manométrica y la columna de líquido que tenía. Pero bueno, yo tengo que asegurarme la presión en el punto más alto siempre. ¿Qué puedo hacer? En lugar de hacer una prueba hidrostática, puedo hacer una prueba neumática con aire comprimido. En general, son casos muy particulares, digamos, se aconseja no hacerlo porque es una prueba que es riesgosa. ¿Por qué? Porque como el aire es un fluido compresible, va acumulando muchísima energía en un equipo presurizado y ante una ruptura determinada, la liberación de esa energía es muy violenta y puede generar un accidente. Está contemplado, pero en general se trata de minimizar tanto como se pueda. ¿Cuándo lo haría? En aquellos equipos donde yo evalúe que no puedo llenar con agua en forma segura, digamos, con líquido, porque tal vez no pueda ocupar todo el volumen interior, porque tiene una forma compleja en su interior y el agua no va a circular libremente, o que no lo puedo drenar totalmente, tiene una forma intrincada adentro, no puedo sacar el agua una vez que lo pruebo, y se me puede quedar algo atrapada, equipos a donde esa presencia de agua, poca cantidad o no tan poca cantidad, pueden perjudicar el funcionamiento del equipo o equipos vinculados. Si me queda atrapada agua adentro en un circuito en un equipo que forma parte de un circuito donde el agua puede producir una reacción química no deseada, bueno, y yo no quiero asumir el riesgo de que me quede agua que no la pueda sacar, puedo hacer una prueba neumática. ¿Cuáles son los requisitos de presión? La misma fórmula que antes, ven que no hay diferencias, pero la diferencia fuerte está en este factor. La presión baja a solamente 1,1 veces. El resto de la fórmula se mantiene igual. Vamos a ver ahora, digamos, recorrimos la parte y llegamos a la instancia final de fabricación. Pero no quería dejar de mencionar y que veamos juntos algunas fórmulas básicas de cálculo que tiene, cálculos de determinación de espesores, a excepción de un caso que les voy a mostrar respecto a las piezas más habituales de un equipo ASME hecho de División 1. Una envuelta cilíndrica, un cilindro, en la jerga se la conoce como virola. Bueno, ¿cuál es el espesor requerido que se llama T? Bueno, presión por radio dividido SE menos 0,6 P. ¿Qué es esto? La presión interna que yo estoy usando para diseñar. R es el radio interior. Perdón. S por E es. S es la tensión admisible. Y E es la eficiencia de soldadura. Fíjense cómo actúa en forma directa. O sea, lo que es el admisible mecánicamente que admite mi metal, su tensión admisible por su eficiencia. Si esto es 1, es S. Si es 0,85,
es 0,85, 0,7, 0,7. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que lo que vimos en aquel ejemplo, en la medida que la eficiencia es cada vez peor, más baja, la tensión que admite el metal es cada vez menor, con lo cual el espesor, el numerador se mantiene, el denominador no, el espesor cada vez es más grande. Y tiene este término acá que lo que busca es un poco como, es un factor, digamos, termina siendo un factor de seguridad, porque está restando en el término de abajo, asociando a la presión. Esto tiene que ver cómo es el esfuerzo membranal que sucede, si el esfuerzo que no es exactamente el mismo en la realidad entre la cara interior y la cara exterior. Bueno, todo esto está contemplado en este pequeño término, y esta es la fórmula más simple del código para calcular una vuelta cilíndrica. Un cabezal torieférico, un cabezal es el elemento clásico de cierre de los extremos del equipo. Bueno, una fórmula que es relativamente similar en su lógica es presión por, en lugar de hablar de radio, como hablamos antes, hablamos de L, que es el radio interior de esta corona. M es un factor, esto está tabulado, no lo puse acá, pero uno entra por esta relación entre el R, que es el radio menor, y L, que es el radio mayor, obtengo el factor de M, y después fíjense que, como antes hablaba en la anterior de radio, acá como hablo de diámetro, me aparece un 2. En general, los espesores de un cabezal torieférico, y una envuelta así, y una envuelta cilíndrica son bastante similares, no hay muchas diferencias. Este es un cabezal que se usa en muchas partes de la industria, pero en general en lo que es la parte de oil and gas y equipo de servicio más comprometido, el cabezal que se usa es el que se llama elipsoidal, el nombre también en la jerga es semielíptico. Si ustedes ven el concepto de esto es, yo tengo un radio más grande que se hace después y lo empalmo en forma tangente con un radio más chico. Hay una relación entre ambos que me da un factor. En general hay una relación también que esto es, si por ejemplo, si el diámetro del equipo es 1000, por decir una cifra, en general este radio termina siendo 1000, el radio más grande, y este se le llama radio de la corona, este se llama knuckle o el radio de rebordeo, es 100, o sea, es mayor o igual al diámetro y el menor el 10%. En la medida que esos factores cambien, generalmente hay bastante impacto en el espesor. Pero este que es el semielíptico, en realidad esto es una elipse, no tiene un radio más grande y un radio más chico. Si ustedes lo trazan es una ecuación matemática, es un continuo, si lo hacen en AutoCAD no hay puntos de tangencia, es toda una pieza continua. La fórmula es relativamente parecida a la anterior, presión por diámetro por K, que es un factor que depende del diámetro y la altura. El más común se llama semielíptico 2,1, donde, digamos, esta altura aquí es un valor y este es el doble. O sea, esto es un valor, por decir algo, 200. La altura en el eje corto, completa, no este lado. El lado completo, si no sería una esfera, sería 100. Ese es un semielíptico 2,1. Este factor es K. Les queda muy similar al anterior, presión por diámetro por 1. Y después lo que antes tenían en la envuelta SE, acá es 2SE. ¿Por qué? Porque esto es diámetro y esto es un 2 abajo. Es muy similar la fórmula. En general, un elipsoide de 2:1 da casi el mismo espesor que una envuelta cilíndrica. Y un concepto breve. ¿Qué hago cuando tengo que hacer una conexión? Una conexión es aquella boquilla que tiene insertado el cuerpo del equipo en el cuerpo del cabezal, donde tengo una unión bridada, conecto a la cañería, entran, salen los fluidos a través de las conexiones. Básicamente lo que hace el ASME es, bueno, yo estoy debilitando el equipo porque le hago un agujero. Entonces tengo que de alguna forma reforzarlo o compensarlo o analizar si tengo que reforzarlo o no. Tiene un gráfico, gráficamente, digamos, muestra cada uno de los parámetros. Entonces, ¿cuál es el concepto? Restitución de área, básicamente. ¿Qué es lo que me sucede? Yo tengo que analizar el área requerida con el área disponible. ¿Cuál es el área requerida? El área que yo le quité por hacerle una abertura, que es la que tiene el punteado este simple. Es una ecuación bastante sencilla, hay unos factores. Vamos a la esencia, no nos metamos en esto, pero básicamente es el área, yo hice un agujero, que es este,
Acá se ve un poquito distinto porque esto es para dos estilos, por una conexión que pase y esta por una conexión que esté montada en forma directa. Pero como concepto es, yo saqué acá esta área, la tengo que restituir. Entonces, esto es lo que tengo que restituir. Pero ahora me pongo a pensar qué es lo que tengo disponible. Lo que hablamos hace un rato. Supongamos que yo calculo el espesor de envuelta, es un valor determinado, la chapa que compro es un poco más gruesa. Entonces, yo estoy aportando área porque mi envuelta es más gruesa de lo que el mínimo de cálculo me requiere. Eso ya tengo un área que se llama área A1. Después tengo otra área, digamos, están marcadas con distintos símbolos. El área 1 sería toda la que yo tengo en exceso acá. Todo esto me sobra. Yo necesito esto, tengo todo esto, entonces esto me sobra. El área disponible por la envuelta. Después, por la proyección de la conexión. La conexión va hacia afuera y va hacia adentro también. Veamos la de afuera. Entonces, tengo acá un área disponible porque esta conexión se proyecta hacia afuera. Esto no es infinito, o sea, todo el cómputo sucede en un rectángulo que está determinado qué dimensión tiene. O sea, todo lo que está acá adentro cuenta, lo que está acá adentro, lo que está por fuera no cuenta. Yo tengo que analizar lo que está acá adentro, que son los límites geométricos, digamos. Ahora dijimos, la anterior A2 disponible por la proyección exterior. Esta es la interior. Interior, exterior, las dos. Después calculo las que son las áreas disponibles por la soldadura, ya sea exterior e interior, que son los triangulitos de soldadura del segmento que tengo ahí, lo que me permitió unir todos los elementos, básicamente este y este. Ahora vemos qué es esto. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un área requerida A y la comparo contra todas las que tengo. Si la que me sobra en la carcasa, la que me sobra en el cuello de conexión, la que me sobra por proyección exterior-interior y las soldaduras es mayor que el área que necesito, la requerida que calculé, la conexión está reforzada adecuadamente, no tengo que hacer más nada. Ahora, si me pasa lo opuesto, si yo sumo lo que tengo, y lo comparo contra lo que necesito y no me alcanza, quiere decir que yo tengo que poner un elemento que me dé esa área que me está faltando. Y ese es el refuerzo de la conexión. Algunos le llaman pad, poncho en la nomenclatura argentina en general, que es este elemento. Este elemento que está acá, que tiene un área, que en los cálculos se llama A5, la diferencia, digamos, de lo que tengo y necesito, como mínimo lo tengo acá. Y el área 5, de vuelta, geométricamente, el pad me aporta esto. Entonces, ¿qué hago? Ahora la comparo con la nueva condición. Me faltaba, le puse un pad. Ahora sumo lo mismo que tenía antes, pero agregada el área 5 que me aportó el pad, si es mayor el área requerida, bueno, tengo resuelto el problema. Ahora sí la conexión está adecuadamente reforzada. No tiene sentido en este momento que nos metamos en las ecuaciones, pero el concepto es, yo saqué algo, lo tengo que restituir. ¿Cómo analizo la restitución? Primero veo todo lo que me sobra. Si todo lo que me sobra es más de lo que necesito, no tengo que agregar nada. Si me falta, tengo que agregar un refuerzo de conexión. El refuerzo después se puede poner también combinado por afuera, por dentro, hay varios arreglos, pero el concepto es el balance de áreas. Esto es lo que hace el ASME 8 División 1. El División 2 es un poco más elaborado, o bastante más elaborado diría yo, porque hace estas mismas cuentas, pero después desarrolla cuál es la presión máxima admisible de la configuración. Entonces va a hacer una serie de recálculos, calcula cuál es la presión crítica que tiene ese conjunto de piezas, las compara con un factor de seguridad, determina cuál es la presión y lo que hace es después comparar cuál es la presión máxima que admite mi configuración versus la presión de diseño. Y de vuelta, si mi presión admite menos que la presión de diseño, yo tengo que reforzarla. Si están por debajo, no es necesario reforzarlo. Pero es un concepto bastante más elaborado. El ASME es, división 1 es sencillo, restitución de áreas. Bueno, Claudio me hace un comentario. Hay un requisito que el ASME imponía de hacer una prueba neumática sobre el pad de la conexión. Se hacía un agujero, perdón, aquí, a ver si el cursor guarda, acá. Se hacía un agujero y se le insuflaba aire comprimido y lo que hacía con agua jabonosa se probaba. Bueno, eso
lo dejó de pedir el ASME, no lo requiere más, lo que sí impone es poner que existe el agujero que puede ser roscado y yo puedo hacerle digamos, por demás una prueba con el simple hecho de que se venteen los gases. O sea, no utiliza más la prueba con agua jabonosa como una evaluación de la unión soldada. En general lo circunscribe a no destructivos de líquidos y con eso es suficiente. Bueno, recorrimos estas fórmulas básicas como para que tengan más o menos una idea, un paneo general. Y vamos a la última parte, ya estamos terminando. A ver, si yo soy una empresa, ¿cuáles son los requisitos para obtener la estampa ASME? Antes de empezar el proceso para poder obtener ese certificado de autorización ASME, la empresa tiene que tener personal calificado, entrenado, que tenga conocimientos, comprensión y experiencia en los códigos. El ASME es bastante claro en ese sentido. Impone requisitos de experiencia mínima, calificaciones mínimas, y que tenga comprensión del código a través de una serie a veces de pruebas que se hacen acerca de interpretaciones. A su vez que tenga instalaciones, equipos adecuados para realizar el trabajo, o sea, a mayor complejidad de equipos, se necesita mayor complejidad de instalaciones, equipos y personal, pero hay por defecto un estándar de mínima de los elementos que tiene que tener para llevar adelante todo, y tener habilitado o vigente, perdón, un contrato con una agencia de inspección autorizada. Cuando se juntan, digamos, todos esos requisitos, existe una reunión que se llama June Review, que es a donde la agencia, a través de un comité evaluador, lo que hace es evalúa, digamos, que el manual de calidad de la empresa esté adecuado a los requisitos del código ASME, que se esté implementando y que se cumpla el manual de calidad. Básicamente el objeto es, el manual de calidad de la empresa tiene que cumplir los requisitos del código y a su vez se verifica que la empresa que esté ejecutando la fabricación de un equipo o de equipos tenga en pleno cumplimiento ese manual de control de calidad, lo esté implementando, que el personal que lo esté llevando a cabo tenga conocimientos, tenga experiencia y eso abarca una serie de áreas, ya sea la de fabricación, la de no destructivos y la de diseño también. Todo ese proceso de acreditación la realiza una auditoría, digamos, un auditor ASME, personal y a su vez personal de la agencia de inspección. Ese inspector autorizado actúa a través de una agencia de inspección, que es la que después, en el caso de que la empresa pueda obtener la certificación ASME, es la que va a atender la fabricación de los equipos en esa empresa. Es un proceso, digamos, riguroso, largo, que tiene un periodo de validez que en general son 3 años. Una vez que la empresa obtiene esa certificación ASME, puede fabricar y estampar los equipos. Esa validez de 3 años, cuando se estén próximos los 3 años, hay que renovarlo y en general hay que hacer un proceso de renovación de la estampa ASME que no es tan intenso como el del día cero, pero en general es intenso porque hay que verificar que se hayan cumplido, si hay modificaciones o nuevas ediciones del código, se hayan implementado adecuadamente, que todos los procesos estén vigentes y estén actualizados. Hay un montón de cosas relativas a instrumentación, a certificación de máquinas de soldar. Bueno, es bastante elaborado y complejo, pero lo que, de vuelta, lo que permite es que ese equipo que obtenga ese certificado tenga una posibilidad de cumplir un estándar internacional y poder ser negociado, digamos, en distintos mercados a lo largo de todo el mundo. Una vez que se fabrica, el equipo tiene una placa de identificación, que es, bueno, esto que ustedes ven aquí, esto es un facsímil, esto físicamente es de acero inoxidable, tiene que cumplir determinada información, básicamente quién lo fabricó, cuál es la presión admisible de trabajo, cuál es la presión, a qué temperatura si es externa, cuál es la mínima temperatura de diseño, esto que hablamos, o sea, que se conozca hasta qué temperatura mínima el equipo es seguro a nivel tenacidad, un número de serie que se establece, el año en que se fabricó, y después una serie de acá de identificadores que corresponden cuál es el nivel de RT1, RT1, 2, 3, 4, se graba en la placa, si el equipo tuvo tratamiento térmico, una nomenclatura para poner, entonces esto es como una partida de nacimiento muy abreviada del equipo que va, en algún caso, digamos, va fijada en forma permanente el equipo, a veces se remacha y a veces inclusive se sueldan los bordes, y este es el símbolo
el símbolo ASME que tiene el inspector autorizado. Cuando completa, digamos, toda la información está completa, firma y, digamos, un documento que es el U-Report, y lo que hace este cuño de percusión lo aplica sobre el equipo. Tiene abajo, bueno, este es otro ejemplo, pero el prop tiene este y después tiene otro con su número de matrícula, por decirlo así, y el equipo oficialmente es un equipo ASME estampado. Bueno, básicamente este es el, digamos, el recorrido general de esta segunda parte, que tiene todos esos aspectos que vimos, y digamos que con esto terminaríamos el ciclo completo de la charla. Espero que les haya resultado de alguna forma productivo. Esto obviamente lo único que hace es recorrer aspectos generales para que ustedes tengan a la mano, se abran inquietudes respecto a si quieren profundizar o no en el tema a nivel profesional. Es un tema que está en constante, digamos, renovación y capacitación. En general, cualquier persona que lee el código ASME lo va a leer una vez más y siempre algo nuevo va a encontrar. Es para las personas que les gusta por ahí las fórmulas, ecuaciones, sobre todo el división 2, muy interesante. Tiene algunos conceptos de resistencia material bastante más profundos, bastante más elaborados. Para el que quiere investigar un poco más, es muy interesante. Pero bueno, hoy día en general la gran mayoría de los equipos en Argentina son División 1. Esperemos que en un futuro viren hacia División 2 porque hay ventajas. Pero es de vuelta, es un aprendizaje constante. Ustedes van a creer que lo conocen todo hasta que lo vuelvan a leer y van a encontrar algo nuevo, y así sucesivamente. Y lo bueno, positivo que sucede en la actualidad, que todos los códigos hoy día están en formato PDF, creo que lo mencionamos, buscando con palabras claves se abre una serie de búsquedas y es muy interesante poder encontrar conceptos nuevos. Todos los años siempre hay algo nuevo, cada 2 años que se edita, siempre hay algo nuevo que sucede. Y repito, es un aprendizaje continuo.